de los residuos al valor. Prácticas de economía circular para ONG y jóvenes. Capítulo 1. Entender la economía circular. ¿Qué es la economía circular? En nuestro actual sistema económico, denominado lineal, seguimos un modelo de tomar, fabricar y desechar. Esto significa que las materias primas se extraen, se transforman en productos y finalmente se desechan como residuos. Este sistema aumenta continuamente la demanda de recursos naturales escasos, lo que da lugar a importantes retos medioambientales, en particular el cambio climático, pero también la disminución de la biodiversidad a causa de los materiales tóxicos, que luego vuelven a afectarnos a los seres humanos al perjudicar nuestra salud. Este libro pretende ser una introducción a un modelo alternativo a la economía lineal, la economía circular. ¿En qué consiste la economía circular, EC? La EC es un sistema diseñado para mantener los recursos en uso durante el mayor tiempo posible, conservando su máximo valor. En lugar de desechar los materiales después de un solo uso, este enfoque garantiza que los productos se reparen, rediseñen y reciclen para que puedan utilizarse repetidamente. Foro Económico Mundial, FEM. De este modo, se permite un uso más eficiente de los materiales, incluso después de que un producto, servicio o inversión haya llegado al final de su ciclo de vida inicial. PENUMA 2023. La EC pretende abordar esta cuestión minimizando los residuos y reduciendo el uso de materias primas. Los productos se mantienen en circulación durante el mayor tiempo posible, lo que contribuye a reducir las emisiones de carbono y el impacto medioambiental. Los principios de la EC se centran en eliminar los residuos y la contaminación, mantener los materiales y productos en uso en su máximo valor y regenerar los sistemas naturales. Fundación Ellen MacArthur. Esto implica procesos como el mantenimiento, la reutilización, la renovación, la refabricación y el compostaje. Aunque el reciclaje también desempeña un papel importante, existe un debate en curso sobre su eficiencia. Dado que el reciclaje requiere energía y puede generar emisiones, no siempre es la solución más sostenible. Un enfoque más eficaz consiste en diseñar productos que duren varios ciclos de vida, reduciendo así la necesidad de reciclar. WOF. En este sentido, puede ser útil seguir las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar, en este orden. Al adoptar una EC, nuestra sociedad puede reducir significativamente los residuos, conservar recursos valiosos y disminuir las emisiones de carbono. Este enfoque no solo beneficia al medio ambiente, sino que también promueve una forma más sostenible y eficiente de producir y consumir bienes. ¿Cuándo comenzó? Los orígenes de la EC no se remontan a una fecha o un lugar concretos, sino que se remontan a múltiples escuelas de pensamiento que surgieron a lo largo del tiempo, a partir de los años 60 y 70. Por lo tanto, integra diversos enfoques de sostenibilidad, combinando perspectivas medioambientales, económicas e industriales. La noción de EC, aunque se ha desarrollado a partir de múltiples tradiciones intelectuales y conceptos como orígenes e ideas básicas de la EC, se remonta a la idea de la nave Tierra de Kenneth Boulding, de 1966, que destacaba la necesidad de un sistema económico de ciclo cerrado. Bautelet, 2018, Fundación Ellen MacArthur. Boulding hizo hincapié en que, dado que los recursos naturales de la Tierra son limitados, es fundamental tomar medidas para prevenir la escasez de materias primas y reducir la contaminación ambiental. A continuación, se publicó el famoso informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento, de 1972, que fue la primera declaración oficial en advertir de que, al ritmo de crecimiento actual, el mundo tendría dificultades para satisfacer las necesidades humanitarias debido a la escasez de recursos y a la incapacidad del medio ambiente para absorber la contaminación excesiva. En respuesta, el informe introdujo el concepto de estado de equilibrio del crecimiento, en el que se reduce la contaminación y se reciclan los materiales con mayor frecuencia para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. El término economía circular fue mencionado por primera vez por los economistas medioambientales Peirce y Turner en su obra Economics of Natural Resources and Environment, Economía de los recursos naturales y el medio ambiente,
publicada en 1990, en la que pedían una transformación del sistema hacia uno circular, considerando los residuos como una fuente de más recursos. Aunque el término economía circular nació así, ha sido influenciado por muchas otras disciplinas, conceptos y pensamientos. Andrade, C., Selós, S., Maizi, N., 2021. Es decir, Peirce y Turner ya desarrollaron ideas en torno a la economía circular, sin utilizar el término, en la década de 1970. Junto con pensadores de la ecología industrial, reforzaron la idea de la eficiencia de los recursos. Por la misma época, Walter Stachel propuso en Europa una economía del rendimiento, haciendo hincapié en la longevidad de los productos mediante la reutilización y la refabricación. En la década de 1990 se produjeron nuevos avances con el diseño Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, de McDonough y Braungart, y la biomimética de Janine Benyus, ambos defensores de los ciclos sostenibles de los materiales. La EC ganó protagonismo en la década de 2010, en gran parte gracias a la Fundación Ellen MacArthur, que también se utiliza como fuente de información para este libro. China se convirtió en el primer país en promulgar leyes de EC en 2009. Por lo tanto, también es difícil identificar un único lugar donde se desarrolló por primera vez la EC. Además, se ha visto influido por aportaciones globales. No obstante, se puede considerar que Europa ha desempeñado un papel fundamental en la configuración y formalización del concepto, en particular a través del trabajo de Walter Stachel en Suiza y las políticas posteriores de la Unión Europea. Otras influencias clave proceden de Estados Unidos, donde Kenneth Boulding introdujo la idea de la nave espacial Tierra, 1966, y donde se desarrolló el concepto de la cuna a la cuna, Boutelet, 2018. Vivimos en una época de enormes retos globales, muchos de los cuales se derivan de la forma en que producimos y consumimos los recursos. Estos problemas están impulsados en gran medida por las sociedades industrializadas y comercializadas, donde el capitalismo promueve el consumo excesivo. La actual economía lineal sigue aumentando su demanda de recursos naturales escasos, lo que ejerce una presión considerable sobre el planeta, UESF. El impacto de este modo de vida es asombroso. En la actualidad, la humanidad utiliza un 60% más de recursos de los que la Tierra puede proporcionar. Desde 1970, la extracción total de materiales se ha más que triplicado, y desde el año 2000 casi se ha duplicado, alcanzando los 100.000 millones de toneladas al año, WEF 2022. Este nivel de consumo no solo agota las materias primas finitas, sino que también genera enormes cantidades de residuos. Por ejemplo, solo la Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. Para poner esto en perspectiva, se estima que 6 elementos clave, utilizados en los teléfonos móviles, podrían agotarse por completo en el próximo siglo. A mayor escala, los científicos advierten de que la humanidad ya ha superado 5 de los 9 límites planetarios que miden la estabilidad medioambiental de la Tierra. Si esta tendencia continúa, podría provocar el colapso de los sistemas que sustentan la vida en el planeta, que ya se encuentran sometidos a un estrés extremo. En respuesta a esta crisis, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA 2023, hace hincapié en la urgente necesidad de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, revertir la degradación de los ecosistemas y desarrollar infraestructuras sostenibles para alcanzar los objetivos de desarrollo global y equidad social. En este contexto, la transición de una economía lineal a una circular se vuelve esencial. Los expertos coinciden ampliamente en que la adopción de un sistema circular podría reducir la extracción global de materiales en 1/3 y generar un valor económico de 4,5 billones de dólares para 2030, WEF 2022. Más allá de abordar el cambio climático, la economía circular también aborda la pérdida de biodiversidad, los residuos y la contaminación al desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos. Fundación Ellen MacArthur, sin fecha. La Unión Europea reconoce que la economía circular no es solo una necesidad ecológica, sino también una oportunidad económica. Al pasar a un sistema en el que el crecimiento
ya no está vinculado al uso de recursos. Europa puede proteger sus recursos naturales y fomentar al mismo tiempo un desarrollo económico sostenible. Se espera que esta transición cree nuevas oportunidades de negocio, genere empleo local de calidad, reduzca la contaminación y refuerce las cadenas de suministro, lo que en última instancia ayudará a la UE a convertirse en el primer continente climáticamente neutro, UE-SF. Las pruebas son claras. El paso a una economía circular no es solo una opción, sino una necesidad para un futuro sostenible y próspero. ¿Cuáles son las diferencias entre sus primeros pasos y la actualidad? Con el tiempo, el enfoque de la economía circular ha cambiado significativamente. En sus primeras etapas, especialmente en la década de 1970, el objetivo principal era concienciar sobre los problemas causados por el consumo excesivo de recursos. Esto se hizo especialmente evidente con la publicación del ya mencionado famoso informe del Club de Roma, Los límites del crecimiento, de 1972, que ponía de relieve los peligros de la expansión económica descontrolada y la presión que ejercía sobre los recursos naturales. En aquella época, los debates sobre la sostenibilidad se centraban principalmente en reconocer el problema, más que en adoptar medidas concretas para abordarlo. Hoy en día, sin embargo, el énfasis ha pasado del simple reconocimiento del problema a la aplicación activa de soluciones que apoyen la transición de una economía lineal a una circular. A lo largo de los años, este cambio ha cobrado un impulso significativo, con la introducción de políticas e iniciativas tanto a nivel nacional como internacional. Un ejemplo importante a nivel internacional es la Unión Europea, que fue la primera en adoptar un plan de acción para la economía circular en 2015, U-Cycle 2024. Sobre esta base, la Comisión Europea presentó en marzo de 2020 un nuevo y más ambicioso plan de acción para la economía circular, con el objetivo de acelerar la transición hacia una producción y un consumo sostenibles, UE sin fecha. A nivel nacional, China ha asumido un papel de liderazgo en la integración de los principios de la economía circular en sus políticas. Fue el primer país en incorporar formalmente estrategias de economía circular en la normativa nacional, reconociendo la urgente necesidad de una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Además de las instituciones políticas y públicas, las empresas de todo el mundo han comenzado a adoptar prácticas circulares, diseñando productos duraderos y reciclables y pasando a modelos que venden rendimiento en lugar de productos físicos. TIBUT 2018. Sin embargo, y a pesar de todos estos esfuerzos, nos enfrentamos a una realidad que no parece tan prometedora, ya que el consumo mundial de recursos sigue aumentando, debido principalmente a la creciente extracción de materias primas. ONU 2020. Para poner esto en perspectiva, el uso de los recursos naturales se ha triplicado con creces desde 1970 y sigue creciendo. Un factor clave detrás de esta tendencia es el importante aumento de la población mundial, que ha pasado de unos 2.500 millones en 1950 a 8.200 millones en 2024. Se prevé que esta cifra siga aumentando durante otros 50 o 60 años, y las proyecciones de la División de Población de las Naciones Unidas estiman que alcanzará un máximo de aproximadamente 10.300 millones a mediados de la década de 2080, antes de descender ligeramente hasta los 10.200 millones a finales de siglo. ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población, 2024. Si bien es importante ser conscientes de estas cifras y de los cambios en la población mundial, es aún más crucial reconocer que el aumento de la extracción de materias primas no está impulsado únicamente por el crecimiento de la población mundial. Por el contrario, hay que prestar atención al uso desigual de los recursos naturales y a los beneficios y efectos ambientales asociados, que se distribuyen de forma desigual entre los países y las regiones. IRP 2019. Como era de esperar, los países industrializados, a menudo denominados el norte global, son los principales impulsores de esta tendencia y los que se benefician económicamente de ella. Por el contrario, regiones como África contribuyen mínimamente al impacto medioambiental relacionado con el consumo per cápita. Sin embargo, como ilustran los datos,
Algunas regiones que históricamente han tenido una huella medioambiental baja están experimentando ahora un aumento de su impacto. Al mismo tiempo, la cantidad de materiales secundarios, recursos que se recuperan y reutilizan, ha disminuido en los últimos 5 años, según el informe sobre la brecha de circularidad publicado en febrero de 2023, WWF 2022. Este uso ineficiente de los recursos naturales seguirá generando presiones insostenibles sobre el medio ambiente. La extracción y el procesamiento de los recursos naturales siguen siendo responsables del 90% de la pérdida de biodiversidad y del estrés hídrico, de alrededor del 50% del impacto del cambio climático y de 1/3 de la contaminación atmosférica. Los sistemas de producción de alimentos se encuentran entre los principales contribuyentes a la degradación del medio ambiente. Además, la extracción y la producción de metales han aumentado significativamente, lo que no solo acelera el cambio climático, sino que también plantea graves riesgos para la salud. La cadena de producción mundial de hierro y acero, junto con el aluminio, tiene un impacto climático especialmente elevado, mientras que metales como el cobre y los metales preciosos suscitan mayor preocupación por su toxicidad y sus riesgos medioambientales que por sus efectos directos sobre el clima. Además, la extracción, el procesamiento, la distribución y el uso de recursos como el carbón, el petróleo y el gas natural, ya sea para la producción de energía, plásticos, productos farmacéuticos u otros productos, desempeñan un papel importante en la contaminación medioambiental, en particular la contaminación atmosférica. Si bien los combustibles fósiles han mejorado el acceso a una energía asequible, su dependencia continuada conlleva compensaciones medioambientales y sanitarias. La transición para abandonarlos es difícil, especialmente dada la larga vida útil y los altos costes de las centrales eléctricas, que desde una perspectiva económica requieren un uso prolongado para justificar su inversión. IRP 2019. El número de materiales secundarios que se reciclan en la economía mundial se ha reducido del 9,1% del total de insumos materiales en 2018 al 7,2% en 2023. Volviendo al modelo de EC, estas tendencias ponen de relieve la urgente necesidad de transformar los sistemas de producción para proteger tanto nuestro medio ambiente como nuestra salud. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA 2024, señala como uno de los problemas importantes de la aplicación de la EC en la actualidad la dificultad de controlar o comparar las políticas y estrategias nacionales en materia de EC, ya que estas iniciativas suelen carecer de herramientas de medición estandarizadas. Muchas de las políticas incluyen indicadores de seguimiento, pero sin metodologías armonizadas no se puede comparar su eficacia entre países. Por ello, el PNUMA promueve metodologías y conjuntos de indicadores unificados a nivel internacional para medir los avances de la economía circular y orientar la transición de manera más eficaz. Y ha dado pasos en esta dirección, por ejemplo, con las directrices para la medición de la economía circular en 2023. UNECE 2023. Importancia de la economía circular para los jóvenes. Dado que el cambio de una economía predominantemente lineal a una EC es un reto muy importante para nuestra realidad actual, es esencial que los jóvenes estén preparados para contribuir y liderar esta transición. Como señala un informe del proyecto Erasmus, más Economía Circular, Competencias Sostenibles para los Jóvenes, de 2020, una dimensión importante de la inclusión de los jóvenes es la educación y la sensibilización. Un segundo aspecto, igualmente importante, es la participación de los jóvenes a través del empleo y el espíritu empresarial. Se espera que la EC cree alrededor de 2 millones de nuevos puestos de trabajo en Europa para 2030. Este crecimiento no provendrá solo de los propios emprendedores, sino que también estará respaldado por iniciativas y programas de financiación de la UE, que animan a los jóvenes a incorporarse a los sectores de la economía verde y la economía circular. La tercera dimensión es la participación de los jóvenes y las iniciativas comunitarias, donde se trata de poner en práctica hábitos de EC, como el consumo sostenible, la reducción de residuos y el reciclaje. La importancia de los jóvenes en este tema es reconocida por organizaciones internacionales. La ONU, por ejemplo, celebró un diálogo global sobre el tema de la EC
en combinación con un Día de la Juventud en Japón del 17 al 19 de febrero de 2025. PENUMA 2025. Esta conferencia tenía por objeto reunir a las partes interesadas, los responsables políticos, los líderes del sector privado, el mundo académico, la sociedad civil y, en particular, los líderes juveniles para debatir sobre la ECE. Con la inclusión de los jóvenes, se fijó el objetivo de proporcionar una plataforma para la participación, el intercambio de ideas y la creación conjunta de soluciones. Por lo tanto, la participación de los jóvenes en la transición hacia una ECE es fundamental para fomentar la sostenibilidad a largo plazo, dotarlos de competencias con garantía de futuro e impulsar soluciones medioambientales innovadoras. La importancia de las ONG para la economía circular, y viceversa. Para incluir a los jóvenes en el cambio sistémico de nuestra economía, las escuelas y universidades están empezando a incluir la ECE en sus clases, ofreciendo programas y cursos para ayudar a los jóvenes a comprender por qué es importante la sostenibilidad. Las campañas de sensibilización también desempeñan un papel importante a la hora de animar a los estudiantes y a las comunidades a pensar de forma diferente sobre cómo utilizan y desechan los materiales. Sin embargo, la educación no solo se imparte en las aulas. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, son fundamentales para difundir la concienciación y ayudar a las personas a cambiar sus hábitos diarios. Muchas ONG llevan a cabo proyectos destinados a enseñar a los jóvenes consumidores a reducir los residuos, reutilizar los materiales y tomar decisiones más inteligentes a la hora de comprar productos. Pero su papel va más allá de la educación. También promueven y practican activamente los principios de la economía circular. Algunas ONG incluso organizan actividades prácticas que permiten a los jóvenes participar en proyectos locales, como cafés de reparación, intercambios de ropa o iniciativas de reciclaje. Estos esfuerzos impulsados por la comunidad pueden parecer pequeños, pero tienen un impacto real a nivel local, ya que inspiran a más personas a participar. Un buen ejemplo de campaña de sensibilización es la Semana Europea de la Prevención de Residuos, EWR, que se celebra desde 2009. Se autodenomina la mayor campaña de Europa centrada en la prevención de residuos. Pero, ¿quiénes son los responsables de esta campaña? Aunque los gobiernos locales y regionales ayudan a financiarla, son los ciudadanos, las escuelas, las empresas y, sobre todo, las ONG los que organizan eventos y actividades para sensibilizar sobre la reducción de residuos y el replanteamiento de los hábitos de consumo. Las organizaciones no gubernamentales también tienen la ventaja de trabajar más allá de las fronteras. Muchas de ellas forman parte de redes internacionales, lo que les permite compartir ideas, intercambiar conocimientos y colaborar en proyectos más grandes. Al conectar a personas de diferentes países y orígenes, estas organizaciones contribuyen a impulsar un cambio global en la forma en que pensamos sobre los recursos y el consumo. Este tipo de cooperación internacional es esencial para hacer realidad la economía circular y transformar la forma en que el mundo aborda la sostenibilidad. IRP 2019.